Son las 18:33 y nos encontramos con Mauricio Ríos, destacado y reconocido economista. Le comentaba que hay un artículo de hoy de él en la revista Forbes de Mauricio Ríos que está con nosotros para recomendársela. Acaba de salir hoy día la revista y él escribe sobre el tipo de cambio en un par de páginas. Vale la pena leerlo a Mauricio, que ya está con nosotros. En defensa del tipo de cambio fijo, dice su artículo. Aquí está en la revista Forbes, que hoy día circula en Bolivia. Mauricio, gracias por atendernos. Se está debatiendo el presupuesto general del Estado 2021. Hace unos minutitos hablábamos con un diputado que hacía una serie de observaciones. ¿Coinciden las observaciones de la clase política con las de los economistas o no? Por lo menos las de Mauricio Ríos. ¿Qué sabe del presupuesto? Y sé que estuve escuchándolo al diputado también de Creemos. ¿Hay coincidencias, no hay coincidencias? ¿Cuáles las observaciones o las observaciones principales que tiene Mauricio al nuevo presupuesto? ¿Cómo estás, estimado Tufi? Encantado de estar de invitado nuevamente en tu programa y honrado por semejante presentación también. Y encantado de estar Bueno, también sí. colaborando con Force. Bueno, hay varias cosas por decir del presupuesto. He escuchado con atención al diputado opositor de Queremos y respetuosamente digo que es más de lo mismo, tanto el Mm, presupuesto como de lo que la oposición está discutiendo sobre el presupuesto. Es decir, están discutiendo sobre el destino del gasto y no sobre el gasto en sí mismo, que es realmente mm, el problema. Es decir, no podemos seguir gastando como lo hacíamos, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 15 años y sobre todo desde 2013, 14 con pérdida de ingresos por exportación de gas y que hemos pretendido compensar incrementando mediante el incremento de la deuda pública externa fundamentalmente. Y lo que hace el presupuesto general del Estado 2021 es más de lo mismo, es decir, es más huida hacia adelante, incremento de la deuda pública, acumulación del déficit fiscal, más gasto público y para esperar a que las cosas, es decir, comprar tiempo para esperar a que las cosas se solucionen solas por sí mismas conforme vaya pasando el tiempo. Las cifras que se manejan son extraordinarias. Estoy viendo, y por cierto, el presupuesto general del Estado no dice todo lo que nos estamos endeudando en estos meses mm, ni lo que pretendemos endeudarnos durante 2021. Por ejemplo, el programa financiero que fue reformulado entre Hacienda y el Banco Central de Bolivia la anterior semana anunciaba un incremento de la deuda pública que se le añadía al incremento de la deuda pública, a su vez, del gobierno de Yanine Áñez y por la cual fue duramente criticada por los 2/3 del MAS durante el año, se han convertido en 2.700 millones de dólares en total. Antes de hablar de la nueva emisión de bonos soberanos que están pensando colocar en los mercados de capitales por 3.000 millones en 2021, es decir, son casi 6.000 millones de dólares nuevos ujú. que se pretende De deuda. contratar de deuda, exactamente, y que se pretende seguir gastando a manos llenas en las mismas cosas en las que se gastaba durante todo este tiempo. De austeridad, por el momento al menos no se ha visto absolutamente nada en el presupuesto, que todavía no es oficial. Yo también lo conseguí anoche y me quedé hasta muy tarde tratando de encontrar algo interesante. Y se ve que vamos a seguir con alrededor de un gasto de alrededor de 4.000 millones, un ingreso de 4.000 millones, una inflación del 4, casi 4%, 3,9% de la proyección, que es mucho, llama mucho la atención el incremento de la inflación que va a haber. Y es algo que lamentablemente se va a terminar convirtiendo en algo que había advertido ya hace algunos meses, que es el estancamiento inflacionario. Es decir, estamos encaminados, estamos construyendo un escenario de estancamiento inflacionario o de estanflación. Lamentablemente, eso es lo que se ve en general del presupuesto general del Estado hacia 2021. Más deuda, más acumulación de déficit, más gasto, más inflación, más impuestos. No es bueno el panorama, sobre todo para el sector privado y por tanto generar crecimiento sostenido de largo plazo. Veamos qué puede pasar hacia un poco más adelante, pero concretamente para 2021 no es un escenario catastrófico, pero sí que estamos construyendo, sí que estamos complicando cada vez más las posibilidades de salir adelante de manera sana y sostenida a largo plazo. Así que es eso lo Desde que tengo tu en general punto para de decir vista, sí. inicialmente. Desde tu punto de vista debería haber un drástico recorte de los gastos. Sí, absolutamente. Y es en lo que debería estar concentrada justamente la oposición ahora mismo, por Ujú. más que el movimiento al socialismo tenga mayoría en el Congreso y ni siquiera los escuche, pero por lo menos van a haber acertado en el diagnóstico
con la idea de que eventualmente, si tenemos crisis, por lo menos tengan la capacidad de decir, ven, les dijimos, les advertimos, pero no. Como decía en un principio, lo único que están haciendo es discutir el destino del gasto y no sobre el gasto en sí mismo. Entonces, pienso que la oposición, humildemente lo digo, o al menos hasta aquí, está tan perdida como en los últimos 15 años, sobre todo respecto a cómo se maneja o cómo se elabora la política económica de este país. Es un problema y ha sido justamente un problema que se ha discutido durante toda la campaña este año. Durante toda la campaña habían elaborado los opositores un consenso en función de hacer lo que el movimiento al socialismo está haciendo ahora mismo en el gobierno. Así que esas son las paradojas de este país y de la política. Y es muy probable que se vaya a aprobar porque hay mayoría parlamentaria también sin muchas modificaciones. Sí, exactamente. Lo más probable es que todo vaya a quedar como estamos viendo en las versiones de borrador, en los 2 tomos y no sé qué cantidad de páginas que había mencionado el diputado anteriormente, pero 1500 lo más páginas. probable es que sea así. Sí, así es. Mauricio, en el tema de las perspectivas de crecimiento y las proyecciones hablan de un 4.8% para el próximo año. Y el otro tema del déficit, que estábamos terminando con, no sé si es 12, y ellos han planteado bajar a 9 o 10, cerca de 10. ¿Qué opinas de ambos indicadores y proyecciones? Sí, lo que están proyectando en materia de crecimiento para el próximo año, para 2021, del 4,8%, es esa la cifra, es solamente un rebote estadístico, es una anécdota estadística. Es decir, si uno sigue estimulando ciertas variables o determinadas variables del Producto Interno Bruto, uno va a estimular el crecimiento y al mismo tiempo el número del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero no es propiamente una recuperación. Es decir, la recuperación realmente se va a dar en el momento en el que, a partir de la inversión extranjera directa, preferiblemente, invierta en el país, se genere valor y en función de eso se encuentre crecimiento sólido y sostenido de largo plazo. En la medida que no encontremos valor generado fundamentalmente por el sector privado y preferiblemente internacional, no vamos a ver realmente recuperación. Va a haber un rebote estadístico fundamentalmente. Probablemente a través del gasto en infraestructura pública vamos a ver nuevas carreteras, nuevas escuelas, nuevos puentes, pero eso no se va a convertir necesariamente en más y mejor alimento para la población. Es decir, es solamente crecimiento, pero no desarrollo cualitativo fundamentalmente. Y respecto del déficit fiscal, sí que sigue siendo elevado. Y es justamente a lo que me refería más temprano con que la oposición sigue perdida. Es decir, por un lado, están peleando el destino del gasto, al mismo tiempo reprochan que el déficit fiscal va a seguir siendo elevado, pero no cuestionan en absoluto el gasto en sí mismo, es decir, deberían estar peleando por reducir el déficit fiscal mediante el recorte del gasto público fundamentalmente. A partir de eso solamente se podría ver si la economía nacional se recupera. ¿Por qué? En la medida que se recorte el gasto público, existen más oportunidades para el sector privado en general de identificar oportunidades de solución de problemas a cambio de un legítimo beneficio. En la medida que el Estado siga gastando como lo hace o como lo ha hecho los últimos 15 años, no van a haber oportunidades para el sector privado en absoluto y por tanto la recuperación podría ser muy débil y un poco más adelante podríamos pasar de una recuperación en L a B doble, es decir, de rápida caída, fuerte recuperación, pero justamente por el agravamiento del problema, nuevamente una caída. Mauricio, se ha resaltado el hecho de que se incrementa 10% el presupuesto para salud. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, depende para qué exactamente. Si va a ser gasto cualitativo, por ejemplo, en la contratación de personal capacitado, de enfermeras y demás, o para la compra de vacunas, pues bienvenido. Pero si va a ser para seguir construyendo enormes hospitales sin equipamiento y sin ítems, como les llaman, o sin contratación de personal de calidad, pues va a servir de poco o nada. Así que hay que revisar, en ese caso sí, que el destino del gasto. Eso sí que habría que revisar, pero solamente en el contexto de la pandemia. Nada más. Así que habrá que seguir discutiendo en todo caso. Un elemento de debate para la oposición, en todo caso, en el Congreso. 2.700 millones entonces de deuda y 3.000 de emisión de bonos, son más de casi 6.000 millones de dólares de futuro endeudamiento. Hay quienes decían que había que endeudarse, pero ahora el presidente Arce ha pedido a la comunidad internacional, en el Mercosur hoy y días anteriores en la ONU, que haya un auxilio, un alivio a la deuda, inclusive una condonación. ¿Eso puede evitar el endeudamiento?
Excelente punto, estimado Tufi. Es algo que estaba observando también. Pues es una nueva paradoja. Primero que las declaraciones del presidente Arce no han sido en UNASUR, sino en Mercosur. Tan denostado Mercosur, que era el club de amigos de la derecha y demás. Acordémonos de hace un tiempo. Pero no sería raro, bueno, antes de pasar a la aclaración, es interesante y es una paradoja porque, por un lado, pide la condonación de deuda o el alivio de la deuda externa y al mismo tiempo pretende incrementarla. Así que es una contradicción al menos. Y una paradoja, ¿por qué? Porque lo más probable es que Arce Catacora lo consiga. El mismo FMI ha estado ya hablando de condonación de deuda o al menos de la otorgación de créditos concesionales, flexibles, mucho más fáciles de pagar, o incluso de, darle la facilidad a los países más golpeados por la crisis de no pagar durante todo 2021 la deuda externa o la deuda que contraigan con ellos. ¿Y por qué digo que es probable? No solamente por lo que está diciendo ahora mismo el FMI, sino porque esto ya ha sucedido en el pasado. Concretamente, en diciembre de 2005, hubo un programa de condonación de deuda a 19 países por parte del FMI, entre los cuales se encontraba Bolivia. La condonación de deuda en ese entonces a Bolivia por parte del FMI fue equivalente a 3.300 millones de dólares. Así que en el contexto nuevamente de crisis económica generalizada en el mundo y de la pandemia, no sería nada raro que suceda algo similar, es decir, una pequeña ayuda al gobierno de Arce Catacora. Es decir, y es uno de los motivos justamente por los que digo que no creo que vaya a haber serios problemas en el corto plazo. Habría que concentrarse en el sector bancario y financiero, que no se le salga de las manos, que es, en mi humilde criterio, el sector más afectado y más delicado ahora mismo y al que más hay que atender ya para el primer trimestre del próximo año. Y lo demás, bueno, me extendería demasiado, así que ahí me quedo. Bueno, gracias Mauricio. Has escrito en las últimas horas un artículo recomendable en este tema, ¿no? ¿Dónde se lo puede encontrar el artículo? En un Twitter lo he visto. El artículo, sí, en la Gaceta de la Bioesfera, de la Iberoesfera, no es la Bioesfera, de la Iberoesfera. O si no, en mi propio blog, en mi página web, que es riosmauricio.com. En todo caso, perfecto. Gracias por la recomendación. Bueno, gracias Mauricio. Una vez más, ya nos reencontramos pronto. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Igualmente. Mauricio Ríos García, economista destacadísimo de nuestro país, nos ayudaba a entender el presupuesto, tema fundamental, economía.